En este video abordaremos un concepto curioso que es el del reencantamiento del mundo como una postura crítica ante la modernidad, de manera que podemos cuestionarnos cómo cambia nuestra identidad, la manera de relacionarnos con los demás y desde un aspecto organizacional el por qué hacemos las cosas desde una perspectiva que tal vez le da una prioridad demasiado importante a conceptos científicos y enfoques positivistas. Buenas tardes a todos. El tema que a mí me tocó fue el paper que lleva por nombre Modernidad y Reencantamiento del Mundo. Este parte del análisis de Lidia Girola del texto original que pertenece a Morris Berman, llamado El Reencantamiento del Mundo, de 1987. Bueno, a manera de introducción vamos a hablar un poco acerca de el autor. ¿Quién es Morris Berman? Morris Berman es un historiador cultural y crítico social estadounidense que su principal formación fue en matemáticas y es doctorado en filosofía. El Reencantamiento del Mundo, que es el tema que nos compete, se crea en el año 1987 y forma parte de una trilogía que analiza la evolución de la conciencia humana, hace un crítico análisis a lo que es el perfil estadounidense en esta trilogía y como ya se ha mencionado un poquito antes, este historiador es un crítico de la sociedad americana, pero se conoce más que nada por el libro El crepúsculo de la cultura americana, La edad oscura americana y las raíces del fracaso americano. Son tres de sus principales obras. Este libro, en el caso del El Reencantamiento del Mundo, propone que debe de existir una nueva forma de ver y tratar al mundo. Tiene que ser un pensamiento más consciente, sensible y poético, que permita contrarrestar los efectos destructivos que ha tenido la civilización, que ha sido dominada por el racionalismo desencantado que proponía en su momento Max Weber. Bueno, la tesis central de la obra radica en que es una visión científica y racionalista del mundo la que surge a partir del siglo XVI, que es lo que se conoce como la modernidad. Fue digamos que propuesto en algunas culturas con figuras como era René Descartes y Isaac Newton, que se comparaba un poco sobre los avances tecnológicos que iban a su vez destruyendo un poco el encantamiento que los individuos tenían sobre el mundo. Esto quiere decir que la ciencia a su vez iba desplazando la parte del ser filosófico, del cómo se interrelacionaban los individuos con su entorno en esas épocas. Se hace un pequeño análisis acerca de que en Grecia y en algunas otras partes del mundo, en su momento se hacía referencia a los astros, a las conexiones astrales, a la relación de la naturaleza con el hombre, y poco a poco, conforme la ciencia fue avanzando, las explicaciones teológicas que había sobre los fenómenos naturales se fueron desvaneciendo poco a poco, ya que había como tal un método, un procedimiento para explicar un poco acerca de cuáles eran las razones que daban como resultado ese fenómeno. El concepto principal que maneja la obra es el desencantamiento. Este fue el proceso que separó al ser humano de la naturaleza y de su cosmos, por lo que redujo solamente la realidad a un conjunto de objetos que podían ser medibles y manipulables, los cuales no tenían vida propia, como se creía en la antigüedad, y su significado subjetivo era el que el individuo le daba a cada fenómeno. La separación fue un vacío que se fue haciendo a nivel espiritual y fue una de las razones que dio como resultado una crisis en la sociedad moderna, ya que la sociedad moderna presenta un aislamiento, los individuos son anónimos y se ha desintegrado psíquicamente la relación con el cosmos, con las personas, con el entorno. Asimismo, esto ha dado como resultado la explotación despiadada de la naturaleza, que es lo que actualmente llaman muchos gobiernos como la crisis ecológica. ¿Cuál fue la aportación de este documento? Pues que se tenía que volver a trabajar en el reencantamiento del mundo. Esto eran 4 acciones que se tenían que hacer primordialmente para que esto volviera a suceder en los individuos, que era recuperar la conexión. Esto quería decir volver a percibir al mundo
como un ente en el cual los individuos están participando, y reconocer que la naturaleza por sí tiene una personalidad, y todo lo que existe en la naturaleza también tiene una personalidad, tiene una vida propia. Asimismo, se tenía que superar el paradigma cartesiano. Esto quería decir que se tenía que desafiar esa visión racionalista que separaba la mente del cuerpo, como Descartes lo decía en su momento, y que el sujeto y el objeto eran uno solo. Esto quería decir que no eran entes separados. Asimismo, otra propuesta que tenía el reencantamiento era que tenía que generarse un conocimiento más amplio. Esto es, integrar todas aquellas formas de conocimiento que se consideraban no racionales o que no seguían como tal un procedimiento científico, matemático, como lo es el arte, la fantasía, los mitos, los sueños y la sensibilidad en cualquiera de sus expresiones, junto con la ciencia. Esto quiere decir no abandonar totalmente la ciencia, sino integrar esa parte emocional y espiritual al plano científico. Y otra cosa que dice el autor es recuperar el eros. Esto es el sentido de una energía de conexión y vinculación con el entorno. Asimismo, en esta obra se identifica que Berman rastrea la evolución de la conciencia humana y cómo desde algo que se llama premodernidad, donde el sujeto participaba activamente con la realidad en medio de la conciencia no participativa, hasta el surgimiento de la conciencia científica y moderna, así como los efectos que esta revolución tuvo en los seres humanos. Bueno, el análisis teórico de la autora como tal presenta tres fundamentos básicos, que son la perspectiva del desencantamiento que menciona Weber en algunas de sus obras, y es que principalmente era la racionalización. Esto era los cálculos, los sistemas y la lógica de medios y fines, sin tener en cuenta ningún otro elemento o factor dentro de estas, digamos, procedimientos, sino solamente irse al sistema como tal, al cálculo, a las matemáticas frías, y no considerar los cambios éticos, lo que daba en pie a que existiera una doble moral, ya que también en el análisis de la autora se menciona que existe una vida pública y una vida privada. En la parte privada son todas las creencias, valores y demás propios del individuo o de la organización social donde se encuentra, y donde él esos gustos no los manifiesta en público. Asimismo, la otra parte de la moral se basaba más que nada en el comportamiento del individuo con otras reglas que son ajenas a su grupo y las cuales se comparten de manera general, dando como tal la doble moral, que por un lado era la vida privada y la vida pública, las cuales solamente en algunas partes tienen, digamos que, pues, coincidencias, en algunas otras son más que nada discrepancias. El concepto de desencantamiento, que es que la magia deja de ser una vía de salvación o conocimiento. Menciona un poco la autora la alquimia, que era la ciencia en ese momento como tal, si se le puede llamar ciencia, que tenía, digamos, los principios que regían el mundo natural y a los cuales el individuo tenía que respetar para tener una relación con su entorno. Una vez que esto se lograba, digamos que existía una cierta mística, lo cual el método, digamos, de la racionalidad dejaba fuera, ya que no contemplaba ningún tipo de magia o mística. Y otra situación que mencionaba también la autora es el dominio del mundo, ya que existía la creencia de que la ciencia y la técnica tenían que ser la única manera para conocer a la naturaleza, pero no solamente para tener el conocimiento, sino para dominarla. Esto quiere decir que el dominio de la naturaleza era importante en algunas civilizaciones, pero en el pensamiento occidental este pensamiento se arraiga más, ya que el dominio del mundo no solamente corresponde a la relación que existía en la naturaleza con los individuos, sino cuáles eran aquellos procedimientos o aquellos elementos que se tenían que tener en cuenta para lograr dominar la naturaleza y tener una supremacía por encima del entorno. ¿Cuál es el enfoque del ensayo? Bueno, el ensayo era principalmente un tipo de estudio teórico y era una revisión conceptual que partía del análisis de Morris Berman.
El instrumento fue un análisis sociológico basado en la obra de Max Weber y otros autores, que en este caso fue Berman y Girola. En cuanto al procedimiento, fue principalmente exponer el concepto weberiano, que era el desencantamiento, contrastarlo con los fenómenos contemporáneos que están ocurriendo actualmente en esa civilización que se analizaban en el documento, que era más que nada el reencantamiento. Y en una tercera fase, aplicar este análisis al caso de nuestro país, de México. ¿Cuáles eran las categorías que analizó principalmente este ensayo? Pues el concepto de la modernidad, de la racionalización, que era el desencantamiento, que era el reencantamiento y el sincretismo. Bueno, la autora hace una aclaración en cuanto a qué es o qué se entiende por modernidad, principalmente en el pensamiento occidental, que es una división entre los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. En el aspecto económico, el término de trabajo asalariado, que es el concepto principal en el cual busca la modernidad lograr el impulso de los individuos para que transformen los medios de producción en capital. Esto quiere decir que el trabajo asalariado era un resultado como tal de la dominación de la economía, pero a su vez tenía que ser reflejada en capital. Asimismo, la organización política, que era separar el poder político de sus bases patrimoniales, y cómo el Estado, bajo el supuesto de la progresiva nivelación de los derechos políticos, podía llegar a justificar esta modernidad. Esto quiere decir que buscaba una nueva organización política bajo la bandera de la modernidad. Asimismo, cómo se lograban las relaciones sociales. Esto quería decir que los individuos tenían que cambiar sus bases en cuanto a la integración social y las formas que tenían en cuanto a la lealtad con los miembros de su organización y la solidaridad social en estos rubros. Es más que nada la transformación de los protocolos que tenía que haber en las relaciones o interacciones sociales entre los individuos de una cierta, digamos, de una cierta civilización. Y la cultura, que aunque no toma en cuenta los valores que se mencionaron antes, que era la magia, la mística y todo esto, sí existía una racionalización en cuanto a el desencantamiento. Esto quería decir que se iba perdiendo el encantamiento del mundo al tratar de, digamos, contener todos esos pensamientos de la sociedad o de determinada organización hacia la individualización. Esto quiere decir que la constitución de la subjetividad también era, digamos, que era una fragmentación en cuanto a lo que podía pensar o no cierto miembro o integrante de una cultura. Asimismo, en los inicios de la modernidad, el dominio del mundo lo hace como tipo ejemplo la autora. Considera que el dominio del mundo era para los protestantes una parte fundamental en la construcción del reino de Dios en la tierra. Para lograr esto, se tenía que dominar el conocimiento empírico y también sistematizar el conocimiento en forma de ciencias o técnicas. Esto quería decir, todos los fenómenos que existían en el reino de Dios tenían que tener una explicación empírica, comprobable, y además tenía que ser parte de un sistema mayor. El dominio del mundo natural también tenía que ser, en cuanto al dominio del mundo natural, Occidente también incluyó el control de las pasiones, las motivaciones de cada individuo, ya que trataba de dominar la naturaleza dentro de cada persona. Esto quería decir imponer ciertos cánones o reglas que transformaran ese pensamiento al pensamiento que se impuso mediante Occidente. A su vez, Max Weber analiza que los inicios de la modernidad en Occidente también duraron varios siglos. Esto quiere decir que algunos elementos que estuvieron inmersos en el proceso de racionalización sufrieron transformaciones conforme avanzó la historia, por así decirlo. ¿Cuáles fueron los principales resultados o evidencias del reencantamiento? Primera, que en el ámbito privado existe una pervivencia. Esto quiere decir que el desencantamiento no fue total en todas las civilizaciones, ya que en algunas también siguen presentándose las supersticiones, la astrología, el análisis de la astrología,
algunas dietas curativas o remedios, por así decirlo, como comúnmente se dice en México, algunos remedios caseros o que provienen de la naturaleza, que son parte del pensamiento colectivo de una sociedad. Asimismo, las filosofías orientales no eran una panacea. Esto quiere decir que no era el remedio importar un modelo de la filosofía oriental hacia los países, por ejemplo, de Latinoamérica o de Europa, ya que no eran las mismas condiciones en unos que en otros. Y asimismo, otro resultado es el resurgimiento. Esto quiere decir que existen nuevas formas de encantamiento. El nacionalismo y el racismo, que apela a la sangre, a la raza y al destino. Los fundamentos religiosos compartidos en muchas, en algunas comunidades, por ejemplo, la sacralización de la ciencia o los médicos, y ahí se mencionaba un poco alguno de los medios, que son las nuevas concepciones mágicas. Esto quiere decir los medios informativos, cómo dan a conocer todas estas ciencias o todas estas perspectivas que ya se tenían hace años, hace siglos tal vez, y cómo todo esto ha formado un pensamiento colectivo donde también la magia también está inmersa ya en la modernidad, en lo que actualmente vivimos. Asimismo, como un punto final, la autora propone la discusión, ¿cómo es el caso de México? Bueno, en México existe una forma peculiar de no desencantamiento. Esto quiere decir que existe un sincretismo. El catolicismo se mezcló con otros ritos prehispánicos que crearon un mundo encantado y que nunca fue erradicado. Hay que recordar un poco de la conquista, cómo algunos templos mayas fueron destruidos por los españoles, pero actualmente aún se sigue teniendo registro de ese pasado y se creó una mezcla de culturas. Asimismo, existen múltiples marcos de análisis en los cuales el ciudadano opera racionalmente en el ámbito público, pero también apela a lo mágico en privado, que puede ser la dualidad que existe en las personas, ya que son de una manera de comportarse en público, pero cada quien en su vida privada puede llevar a cabo ritos que apelan a lo mágico. Esto quiere decir hacia algún remedio, hacia alguna situación. Basta recordar un poco a las limpias. Aquí se dice un poco las limpias. En el caso de México hay lugares que se especializan en esto y en algunos rituales para la buena suerte, para la salud y algunos otros temas. Y existen nuevas sectas. Esto quiere decir que existe un cambio que mezcla lo sincrético con lo católico. Y por otro lado también pueden existir fusiones entre lo extático y lo providencial, que esto representa que no existe un desencantamiento. A manera de conclusiones, bueno, la autora realiza una sugerencia en el final de su documento que dice que si en general la sociedad civil acepta el proyecto de modernidad planteado por las élites gobernantes, los intelectuales deberíamos reflexionar acerca no solo de si existe un único modelo de modernidad posible. Esto quiere decir que existe el pensamiento de que muchos de los pensamientos de Occidente han sido trasladados sin tener en cuenta la propia cultura mexicana, por ejemplo, pero puede suceder en cualquier otra parte del mundo. Esa adaptación que se trata de hacer a nivel global muchas veces debería de incluir también no solamente lo que algunas personas dicten, por ejemplo, gobiernos o algunos sectores dentro de la sociedad, sino que también tendría que incluir al conjunto de valores o a todo esto que la sociedad en conjunto comparte, ya que muchas de estas características que si tenemos un modelo unidimensional no se tomarían en cuenta y por lo tanto no tendrían el mismo impacto de digamos que adecuarlas al medio donde se planean implementar. En el caso mexicano, la sociedad mexicana nunca se desencantó del todo. Entonces, en cuanto a esta reflexión, existe un marco cultural diverso que incluye a la magia en cuanto a México, pero si existe este proyecto de modernidad a su vez, debería de implicar que se erradique lo mágico. Por lo tanto, México, con todo su conjunto de creencias y valores, nunca podría ser moderno bajo este modelo, por lo tanto tendría que adecuarse. Mi conclusión personal es de que este tema me deja una duda en general, que es
si la pregunta no es si debemos elegir entre razón o magia, sino cómo se reconstruiría una modernidad capaz de integrar el significado, la racionalidad y la pertenencia sin repetir sus sombras. Esto quiere decir todo aquello que en su momento no se tomó en cuenta y se tomó como una verdad universal. Asimismo, la revisión literaria de este tema me deja como tal un aspecto que debo de considerar en mi proyecto de tesis, ya que la modernidad muchas veces no toma en cuenta la participación o los sentimientos de cada persona, sino que tiene que ser un modelo adecuado que tome en cuenta las características particulares de toda la sociedad o la mayor parte de la sociedad y tomar en cuenta cuál sería la acción más viable para ejecutarla, tomando en cuenta las características de cada sociedad, ya que puede haber digamos, un rechazo hacia lo que yo estoy proponiendo en el proyecto de tesis, o puede existir un elemento cultural que tal vez en su momento no lo estoy viendo aún. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, Hugo. En este caso, procedería también, para tener un poquito de diálogo, a realizar las preguntas. Es un texto que, como tú comentas, plantea diferentes aspectos de un reencantamiento y de una transición que se refleja en la modernidad a partir de una racionalidad que, como habíamos dicho, desde un enfoque clásico, incluso en Weber, comienza a plantearse si al perder el sentido de por qué estamos avanzando hacia esa dirección, no la propia lógica productiva o la tecnología, realmente ya desprovista de esa reflexibilidad del por qué y el para qué, pues se convierte solamente en esta máquina hiperproductiva que al final va a acabar con todo, ¿no? O sea, desde una perspectiva, una narrativa un poco fatalista, pero hay un planteamiento ahí de los efectos de esa transición, ¿no? Entonces, tal vez al leerlo por primera vez, hay algunas cosas que no sé, te brincaron y te resultaron más interesantes que otras, como ya comentabas. Y yo te preguntaría aquí, ¿qué podría un emprendedor, alguien nuevamente que tiene esta idea de construir en la actualidad una organización con la tendencia de que sea de tipo empresarial o una de tipo económico, ¿no? ¿Qué podría obtener al revisar estos conceptos o al realizar la lectura que tú hiciste? Bueno, pues en un primer momento cuando comencé a leer, sí me resultó muy raro el por qué muchas veces se toma como tal una verdad universal en el ámbito, digamos, de la administración. Se han tomado muchos principios, pero no se dice por qué, cuál es la razón de ser de esos principios. Por ejemplo, en este caso, pues hablamos muchas veces de organizaciones, de que las organizaciones van cambiando, los métodos de administración van cambiando, las personas también tendrían que ser, pues digamos que favorecidas con ese cambio. En el caso de los emprendedores, sí es muy importante que cuando estás creando una organización tengas en cuenta a la gente a la que de una u otra manera vas a afectar, ya sea porque la organización llega a ocupar sus recursos o ya sea porque lo que tú estás proponiendo es un bien para un sector de personas, pero no sabemos cuál es la reacción que realmente tengan. Entonces, por ejemplo, en el caso de un emprendedor sí tendría que tomar en cuenta mucho a la relación que existe de esa empresa o de ese proyecto con la naturaleza, porque muchas veces no se está tomando en cuenta el aspecto de ir y disponer de esos recursos. Tal vez esos recursos son importantes para un tipo de persona o son una fuente de ingreso para ellos, pero realmente el revalorizar y volver a tener en cuenta cuál es el impacto y cuál es la relación que yo tengo con ese sector o comunidad donde yo voy a implementar el proyecto, creo que es importante porque vas a tener una gama de posibilidades y también tienes que plantear el respeto hacia esos recursos, no solamente llegar y explotarlos. También esto te puede generar un rechazo, porque puedes llegar a un lugar donde esté muy vasto, de un área natural o demás,
y que puedas tú tal vez transformarla para bien de la sociedad, pero no sabemos cuál va a ser el impacto que realmente va a generar en esas personas. Y mientras analizas perspectivas como la de Berman, te das cuenta de que no solamente es llegar y hacerlo, sino también llegar y considerar qué vas a hacer, por qué lo vas a hacer y si vas a propiciar algo benéfico para las personas o para ti nada más. Como decía, esta dualidad que existe entre lo privado y lo público. Tal vez en público el proyecto sea bien aceptado, pero si el aspecto privado no está considerado, tal vez sea un elemento de fracaso y tal vez también pueda repercutir negativamente en tu proyecto. Tendrías que tomar en cuenta la mayor parte de las gamas de posibilidades y pues ahora sí, recopilar la mayor cantidad de información para lograr que ese proyecto sea pues satisfactorio para quien lo está implementando y satisfactorio para quien lo va a recibir.